Continuamos entonces y habíamos dicho que íbamos a ver ya puntualmente los actos procesales y comenzamos con los de introducción. Los actos procesales de introducción son en general dos: la demanda y la contestación de la demanda. Todo lo que tiene que ver con la demanda, y aquí entonces lo enganchamos, lo asociamos con el derecho de acción, que es lo que tiene que ver con todo este episodio, todo lo que vieron en la parte de procesal, de teoría general del proceso en cuanto a la acción, el derecho de acción. ¿Quién lo ejerce? En principio en Colombia, el demandante. Después, correlativamente, iremos mirando entonces el derecho a contradicción, el ejercicio de la contradicción que lo ejerce en principio el demandado. Pero en la actuación procesal se establecerán actuaciones en que el accionante no necesariamente es el demandante. Pero para efectos de estas primeras de cambio vamos a colocarnos del lado del demandante. ¿Quién es? Que acciona. ¿Quién acciona? ¿Qué es un derecho? ¿Y qué es lo que acciona? El aparato judicial. ¿Para qué lo acciona? Para obtener de él resultados a través de esa rama del poder público que es la rama judicial. Entonces, exige unos requisitos para presentar una demanda civil, artículo 82 y siguientes del Código General del Proceso, pero nos ubicamos en el artículo 82. Aquí van a ver ustedes cómo se hace una demanda, cómo se estructura una demanda. De ahí que hay unos requisitos que hay que cumplir. O sea, está garantizado el libre acceso como principio, el libre acceso a la administración de justicia, sí, pero eso no es de cualquier manera ni en cualquier tiempo. Eso tiene todo un contexto y aquí nos vamos a dedicar a mirar entonces lo que son los requisitos del artículo 82 que nos indican en Colombia cómo hacer una demanda. La designación del juez a quien se dirija, ese es el primer numeral, y ahí recoge todo lo que tiene que ver con jurisdicción y competencia. O la institución procesal de la jurisdicción, también aquí retrotraen todo lo que conocen ustedes de esa institución procesal. Jurisdictio, juris, derecho, dictio, decir, ¿quién puede decir el derecho? Por lo tanto, todo lo que determina en Colombia ese esquema del heterocomponedor, que ya nosotros lo tenemos que saber. Y acabamos de ver en un capítulo anterior la competencia en la que nos interesa por el microcomponente que estamos viendo, civil, competencia civil. De ahí que ya lo saben ustedes primero que tienen que barrer o identificar o ubicarse en la jurisdicción. Y una vez tengan claro la jurisdicción, entonces ¿a dónde van? A todo el régimen de competencia, ya saben cómo hacerlo, ya saben cómo barrer los factores y aterrizan, terminan en su juez natural. Necesitamos juez natural para poder llevar adelante la actuación. Entonces, por eso ese primer requisito es la designación del juez a quien se dirija. Eso aparentemente es una frase muy sencilla, pero miren que es bien relevante en materia judicial porque hay que saber nada más ni nada menos todo lo de jurisdicción y todo lo de competencia, que no es cualquier cosa. Entonces no es tan sencillo como aparece ahí la simple designación. Bueno, y ustedes como abogados están obligados a precisar tanto la jurisdicción como la competencia. Ya en el campo general pasó de ser una excepción previa definitiva a una excepción previa temporal. ¿Por qué? Excepción, régimen de excepciones maneja el demandado. Entonces miren que el demandado puede pronunciarse sobre la jurisdicción y competencia si así lo tiene a bien. Entonces podría indicarle al juez que esa no es su jurisdicción. Y ahí es donde me refiero que pasó de ser una excepción previa definitiva a una excepción previa temporal, porque el juez
si cae en cuenta que así debe ser y que está efectivamente equivocada la jurisdicción o la competencia, la tendrá que enviar, si es el primer módulo, a la jurisdicción donde corresponda, o en el segundo al juez que él crea que es el competente. Segundo, las partes, yo llamo ahí el encabezamiento, eso no lo dice la ley, pero como estamos viendo los requisitos, estamos viendo cómo armar una demanda, entonces será obligatorio la cédula de ciudadanía si estamos hablando de personas naturales, o el NID si estamos hablando de personas jurídicas. Por eso yo llamo el encabezamiento, pero reitero, eso no aparece en la ley ni nada, sino es para darle el orden a ese documento que usted va armando. Y a propósito, usted va armando ese documento y usted ya tiene que tener en cuenta que es importantísimo para nosotros los abogados ya tener unos documentos bases, unos documentos definitivos, unos documentos elaborados, porque van a ser el quehacer nuestro de todos los días. Ejemplo, usted ya tiene que tener un formato previo, preelaborado de un poder especial, y dependiendo del proceso que vayan a llevar adelante, pues ahí lo ubicarán según el tipo de proceso. Pero lo que es la estructura de un poder, ustedes ya lo tienen que tener. Aquí surge otra con la cual se casan de por vida, que es cómo configurar una demanda. Entonces yo monto mi documento donde quiera, en una USB, en la nube, en mi correo, en lo que sea, porque esa documentación y ese documento me sirve de base para toda demanda. Aquí, pues en lo que estamos, una demanda civil, una demanda agraria, una demanda de familia, una demanda comercial, una demanda laboral, una demanda en lo contencioso administrativo, y es un mundo amplísimo. Entonces ya tienen que ir ustedes armando ese documento cada uno y lo van nutriendo a medida que vayan pues avanzando en los temas. Sobre la prueba de existencia y representación de personas jurídicas que necesitan saber. Claro, como es un hecho, pues tocaría al juez demostrarle, ¿cierto?, a través de una prueba que sería la documental. Pero ¿qué sucede y qué pasó y cómo se maneja hoy en Colombia? Si aparece en una base de datos, será suficiente con al juez indicarle la base de datos. Y él, si requiere de información, pues simplemente despliega esa página web y ahí encontrará los datos de esa persona jurídica de derecho privado. Si no, es necesario portar el certificado. Vamos que esas son las dos bases. El segundo evento, pues es el que puede traer complicaciones, porque primero ya les digo, aparece en la página web y es desplegarle y listo. Pero si no, pues hay que aportar el certificado, y de no ser posible, entonces miraremos estos eventos que se pueden suscitar. Hay que indicar la oficina donde se encuentre la información, por eso el juez oficia. ¿Eso qué significa? ¿Qué me indica? Que el juez entonces da una orden, y por eso lo hace a través de un oficio, y buscará y obtendrá esa información. Se verifica que no se podía directamente o a través de derecho de petición. ¿A qué se refiere la norma con esto? A que usted debe, como interesado, promover la acción de encontrar la documentación. Por eso se habla de directamente. De no ser posible, toca vía derecho de petición. Y ahí es cuando, de no ser posible vía derecho de petición, entonces el juez toma partido y procede a impartir una orden que es un oficio, y ahí lo obtendría. Otro evento, si se conoce el nombre del representante legal de esa persona jurídica, ojo que estamos hablando del poder de existencia y representación de personas jurídicas de derecho privado. Si se conoce el nombre del representante legal, entonces el juez así lo advierte, y al demandado, con la contestación de la demanda, le solicita que allegue esas pruebas. Si el requerido no es el representante legal y no sabe quién es, pues se corre traslado al demandante por 5 días so pena de rechazo. ¿Por qué? Porque ustedes, como accionantes, ustedes tienen que determinar quién está legitimado en la causa por activa y por pasiva. Por eso es que se le dice, si no es el representante legal y no se sabe quién es un problema o una carga, más que un problema, es una carga que
le surge al demandante y él tendrá que suplir esa carga, por eso el juez le da 5 días so pena de rechazo, porque ese accionante tiene que determinar la legitimación en la causa por activa, o sea, quién es el extremo demandante e igual por pasiva, quién es el extremo demandado, e identificarlo, no puede quedar volando, no puede quedar etéreo. Cuarto evento, si no se demuestra la existencia de la persona jurídica o del patrimonio autónomo, porque puede ser, se daría fin a la actuación. ¿Por qué? Porque no se puede estructurar la legitimación, entonces no conocerán o no podrán conocer. Si el juez verifica ese fenómeno de la legitimación en la causa por activa o por pasiva, que no está determinada y precisa, pues esa es la consecuencia jurídica, fin de la actuación. Por eso es que le corre nuevamente traslado al demandante y le dice, bueno, corrija esto porque aquí no tenemos certeza quién sea legitimado o quién esté legitimado en la causa o por activa o por pasiva. Y el quinto evento, si se ignora el representante legal, pero va dirigida a él, sabemos quién es, pero no conocemos de su paradero, pues se procederá a un emplazamiento. Y dice en la forma señalada en este código. ¿Cómo es la forma señalada en este código? Artículo 108 del Código General del Proceso, que me habla y me dice cómo hay que hacer un emplazamiento. Lo veremos en los actos procesales de comunicación, particularmente en las notificaciones. Después tenemos todo un ejercicio del poder, los hechos, fundamentos de derechos sin modificaciones relevantes, porque lo estamos viendo el artículo 82 en contexto de las exigencias que se hacen comparado con el Código de Procedimiento Civil. Entonces vamos en orden. El juez a quien se dirija, todo el tema del encabezamiento, que en el encabezamiento yo tengo que establecer, y tengan mucho cuidado, tomen nota. Legitimación en la causa por activa, o sea, quién es el demandante, preciso. Legitimación en la causa por pasiva, igual, preciso. Si actúan por sí solos, si actúan a través de representante legal, en fin. De tal manera que eso lo establece usted. Después nos habla el numeral cuarto de los hechos, y sobre los hechos, pues nos dice los hechos tienen que ser determinados y clasificados y numerados, digamos esas 3 características. Entonces, con base en los hechos, usted recibe los hechos, usted los lleva a la demanda, pero los lleva siempre con una orientación jurídica, porque tienen que estar debidamente clasificados, numerados y que tengan relevancia jurídica, porque pueden haber muchos hechos en torno al conflicto, pero que no tienen relevancia jurídica, pues eso usted no los lleva a la demanda, carecen de esa importancia jurídica, por lo tanto, pues no los lleva. Después de los hechos, para que sigamos en orden, serían las pretensiones o el ejercicio de las pretensiones. Aquí vamos a mirar la clasificación objetiva de las pretensiones para que vean cuáles existen y cuáles se pueden proponer en un proceso. En ese acápite vamos viendo como subcapítulos de la demanda. Entonces vamos en ese orden. Primero, al juez a quien se dirija. Segundo, todo lo que tiene que ver con el encabezamiento. Tercero, todo lo que tiene que ver con los hechos. Cuarto, lo que tiene que ver con pretensiones. Y después seguiremos, ahí están dispuestos los fundamentos de derecho, ya más adelante lo hablamos, pero para que vayan llevando ustedes el orden. En cuanto a las pretensiones, es importante mirar la clasificación objetiva en la acumulación de pretensiones, porque en Colombia, y desde ya entonces lo saben y lo manejan, existe la posibilidad de la figura de la acumulación de pretensiones. Pero miremos que eso tiene que darse bajo unos presupuestos y bajo unos requisitos. La acumulación de las pretensiones, ¿a dónde apuntan? ¿A dónde orientan? Pues a la economía procesal, porque si se pueden acumular pretensiones ante un mismo juez, entre unas mismas partes, pues ¿en qué redunda eso? En economía procesal, ¿cierto? Porque no tendrá que desplegar, digamos, por cada interés, por cada evento, por cada pretensión un proceso. Las puede acumular, pero ojo, vamos a ver las 4 clases de la posibilidad que existe en Colombia de acumular pretensiones. Cuando sea del caso, pues hay que hacer este análisis y mirar si se pueden acumular. ¿De qué se trata? Que en una misma demanda se formulen varias pretensiones, pero tienen que ser susceptibles de que se pueda hacer. Por eso vemos esa clasificación objetiva que es supremamente importante. Las pretensiones concurrentes o simples son pretensiones principales más
las independientes acá y el lugar y se manejan simultáneamente. Entonces tenemos una misma relación u obligación y de ahí se desprende. Entonces, ejemplo, varios títulos valores entre un mismo acreedor y un mismo deudor. Ojo, porque se tienen que dar todos los eventos, ¿no? Títulos valores que tengan la calidad de títulos valores, ustedes ya lo vieron en comercial y si no lo van a ver, entonces ya teniendo la calidad de título valor, prestan mérito ejecutivo. Y obviamente que para que pueda haber acumulación de pretensiones ahí en este primer evento, concurrente o simple, tiene que ser entre un mismo acreedor y un mismo deudor. Porque si no, no es que se pierda el derecho, pero tocaría iniciar actuaciones judiciales, o sea, procesos judiciales independientes y autónomos. Pero lo primero que nosotros analizamos es si existe la posibilidad de acumular pretensiones. Entonces, estamos en ese primer evento que se denomina concurrente o simple. Otro ejemplo, pedir el divorcio enfocado o enmarcado en una causal y además fijación de cuota alimentaria. Entonces miren que ahí estoy haciendo dos pretensiones. Una, estoy solicitándole al juez que me decrete el divorcio y además le estoy solicitando al juez que fije la cuota alimentaria porque hay menores de edad. Entonces ahí estamos frente a la acumulación. Acuérdense que la acumulación siempre es dos o más pretensiones en un mismo proceso judicial. Entonces vean que ahí, en ese segundo ejemplo, también se podría entonces solicitar con base en una causal, como hay que hacerlo para el divorcio, y además la fijación de cuota alimentaria. Estaríamos frente a una acumulación de pretensiones concurrente o simple. La sucesiva o accesoria, acumulación sucesiva o accesoria de pretensiones. Ojo que estamos en el capítulo de pretensiones. El reconocimiento de la pretensión está condicionada a que prospere otra que le sirve de fundamento. Entonces miremos con los ejemplos, es quizás como más claro les queda. Sucesiva, que se tiene que dar en una sucesión, en un efecto de sucesión, no me estoy refiriendo al proceso de sucesión, sino en una consecuencia de sucesión. Pido resolución de la compraventa, ¿cierto? Un contrato de promesa de compraventa y además la consecuencia que me restituya el bien. Pues ahí estamos frente a las distintas pretensiones, pero son susceptibles de acumularse. Si eso se da, estamos frente a la acumulación sucesiva o accesoria. Otro ejemplo, pido el embargo del bien, mueble o inmueble, y además como consecuencia la ejecución. Por eso vamos al encabezado que nos dice el reconocimiento de la pretensión está condicionada a que prospere otra que le sirve de fundamento. Vean que tiene que prosperar la primera para que me dé lugar a la segunda. El tercer ejemplo, proceso, este sí de sucesión, declaración de heredero, que lo declaren como heredero. Entonces miren que eso es lo primero que yo pido, porque yo tengo que demostrarle al juez que tengo esa vocación y tengo ese estatus de heredero. Aprobado eso en el proceso judicial, ¿qué sucede? Puedo pedir que como consecuencia la petición de herencia, la parte que a mí me corresponde como heredero. Pero miren que tiene una lógica, ¿cierto? Una lógica jurídica, tiene un sentido común que me dice, la primera pretensión que usted tiene que promover en ese tercer ejemplo que estamos dando es que lo declaren heredero, porque usted tiene que tener el estatus de heredero primero. Si usted logra tener el estatus de heredero, entonces mire a ver si puede acumular, en este caso, la petición de herencia, o sea, la cuota parte sobre los bienes que a mí me puede corresponder, porque ya tengo esa calidad de heredero. Entonces es la sucesiva o accesoria. La acumulación alternativa o electiva, ¿es en qué consiste? Varias pretensiones con el fin de escoger una. Se escoge una, pero todas hay que promoverlas como principales. Y es dependiendo, eso no es caprichoso ni al azar, sino lo que se pruebe dentro del proceso judicial. Entonces, ejemplo, en materia laboral, ¿cierto? El empleado reclama la reincorporación o la indemnización por despido. Miren que esta, de alguna manera, y si ustedes la quieren llamar así, es excluyente. O sea, podría ser alternativa, electiva, o si ustedes quieren llamarla excluyente. Vean que en ese ejemplo, en el primero, en el tema netamente laboral, lo que le solicita al juez es que lo reincorporen a la empresa, a la compañía donde trabaja. O, disyuntivo,
la indemnización por despido. Entonces, por eso les digo, la excluye, pudiéndolas acumular, vamos a lo que se presente el proceso y digamos, si no hay lugar a la reincorporación, como él solicitó esa otra, puede ir por la indemnización por el despido. Ya no lo van a reintegrar porque no fue objeto del proceso y no lo pude demostrar, no hay lugar a la reincorporación, pero puede pedir una indemnización por el despido, digamos por causa injusta, ejemplo. Otro, materia civil, solicita usted la nulidad relativa por dolo o nulidad absoluta por incapacidad total de la persona. Entonces usted se enfoca a probar la nulidad relativa porque existió dolo. Pero si eso no lo logra probar dentro de la actuación procesal, pues como hay una acumulación alternativa, electiva o excluyente, va por la nulidad absoluta por incapacidad total de la persona. Y si eso es lo que prueba, pues esa es la que le van a conceder. Y la cuarta es una eventual subordinada o secundaria, en la cual se propone una pretensión principal y otra pretensión secundaria. Y estamos frente a acumulación. Si se desestima la principal, se acoge la secundaria. Pero miren que esta lleva un hilo conductor, porque alguien podría preguntar, pero ¿cuál es la diferencia entre la tercera y la cuarta? Entre la tercera, que es alternativa o electiva, hay una exclusión. Aquí no, en la cuarta es consecuencia de. Por eso usted pide como principal una y otra como secundaria, de tal manera que si no le estiman la primera, que es la principal, vamos por la secundaria. Entonces ahí hace la diferencia. Entonces, ejemplo, se pide que se termine el contrato, pero si no es posible, entonces que se ajuste alguna de sus cláusulas. Otro ejemplo, se pide la entrega del vehículo, pero si no es posible, por eso siempre ahí cae la frase de si no es posible, entonces vamos por la devolución del dinero. Miren que ahí me enfoco, ¿cierto?, a una principal, que en este segundo ejemplo sería la entrega material del vehículo, pero de no ser posible, por la razón que sea, entonces pedí otra pretensión secundaria y como estoy en una acumulación eventual o subordinada, pues entonces habrá una indemnización que sería la devolución del dinero que es el precio comercial de ese vehículo. Y así se estructuran. Entonces, acumulación de pretensiones. Digamos hasta aquí que tienen que saber y tienen que manejar esto, pues ahí tienen la respectiva diapositiva para que la consulten, profundicen en ella, pero ¿cabe la acumulación de pretensiones en Colombia? Es lo primer interrogante que tienen que preguntar y tienen que responder sí. Pero nosotros veíamos que tiene un precepto, ¿cierto? Y es que es en una misma demanda que se formulen varias pretensiones y dependiendo de las características, pues los 4 eventos que vimos. Y ahí entonces yo lo podría hacer. El requisito de la incompatibilidad de las pretensiones, o sea, contrarias, no se cumple respecto de la acumulación alternativa o de la eventual o secundaria, o sea, sobre cuáles no se cumple, alternativa, eventual o secundaria, estamos hablando de la acumulación de pretensiones número 3 y 4 en el esquema que tenemos. Incompatibilidad de las pretensiones, o sea, que sean contrarias, porque en la acumulación de pretensiones, pues habrá que establecer que ellas, siendo susceptibles de acumularse, no sean contrarias, porque si son contrarias, pues miren que ahí hay una ruptura del hilo jurídico, porque no se entendería y no lo podría entender el juez que siendo contrarias, pues llega a la disyuntiva del juez de decir, bueno, pero ¿qué es lo que está pidiendo? Si esta se contrapone con la otra, que sean susceptibles en principio de acumularse. Entonces no cabrá sino sobre las 2 primeras modalidades de acumulación de pretensiones, pero sobre la tercera, que es la alternativa, o la cuarta, que es la eventual, pues allá sobre esas no se cumple ese requisito de incompatibilidad. Se cumple solo para las 2 primeras. Otro acápite dentro de nuestra elaboración de la demanda, la petición de pruebas, importantísimo. Entonces es un capítulo que se va a llamar pruebas y seguimos en el orden, ¿no? Lo vamos repitiendo para que ustedes se vayan acostumbrando a él. Tienen que hacer el documento, tienen que hacer el ejercicio. Voy con el juez a quien la dirijo, voy con todo lo que tiene que ver con el encabezamiento, que ese no le ponen subtítulos ni nada, simplemente empiezan a hablar de la legitimación en la causa.
3, lo concerniente a los hechos, ya como un primer subcapítulo. 4, lo alusivo a las pretensiones, porque con base en los hechos yo armo mis pretensiones, ¿cierto? 5, el capítulo de pruebas, o el subcapítulo de pruebas. 6, que lo ven a incorporar ahí, ya lo tenemos, ya hablamos de él. Vamos ahorita a referirnos a los fundamentos de derecho, entonces yo ya voy llevando el esquema. Ustedes encuentran, hijo de mil modelos de cómo hacer una demanda. Lo importante de eso es que conozcan cada capítulo y entiendan cómo se hace. Ya ustedes, por el modelo que escojan, pues bienvenido. Yo no soy enemigo de los modelos, pero sí les advierto una cosa, a título de consejo. Usted tiene que saber, me estoy refiriendo en lo jurídico, más que el modelo. Porque si el modelo sabe más que usted, digo en materia jurídica, usted puede cometer un error. O una deficiencia jurídica, uno a veces lo ve y es muy fácil detectar que lo copiaron o bajaron el modelo. Porque el modelo, por ejemplo, deja entre paréntesis una característica. Entonces dice hipoteca y entre paréntesis siempre y cuando se trate de bienes inmuebles. Claro, si yo sé de derecho, yo sé que la garantía en inmuebles es una hipoteca, por lo tanto, eso no lo incorporo en el documento, porque dice de mí como abogado. Entonces deja la posibilidad, dice sí es inmueble, porque si es muebles, pues no estaremos hablando de hipoteca, estaríamos hablando de una prenda. Bueno, en fin, a lo que haya lugar. De tal manera que los modelos bienvenidos, pero usted tiene que entender todo ese modelo, porque si usted tiene frases, tiene apartes que usted no entienda del modelo, es muy peligroso y yo les aconsejo, es mejor que no lo utilice porque se le puede venir en contra. O lo van a catalogar fácilmente como una deficiencia jurídica a quien lo está presentando. Entonces, ojo con eso, porque modelos encontramos miles. Usted despliega Google Alberto y usted encuentra demandas miles en todas las ramas del derecho, borradores de poderes, los que usted quiera, generales, privados, particulares. Bueno, eso bienvenido porque eso hace parte de la información, digámoslo así, jurídica a nivel mundial. Pero lo importante usted como abogado es que lo sepa utilizar. Entonces seguimos en nuestro subcapítulo de pruebas. La petición de las pruebas que se pretenda hacer valer con indicación de los documentos que el demandado tiene en su poder si es del caso para que éste los aporte. Entonces miren que en el acápite de pruebas es el momento ¿para qué? Para que el demandante solicite sus pruebas. Y aquí me acuerdo en la primera clase que hicimos el sondeo y me dijeron que ya todos, creo, los que estaban ahí, contestaron que ya habían visto probatorio. Entonces, si ustedes ya vieron probatorio, claro, aquí lo tiene que ver en asocio con la elaboración de una demanda, porque ustedes saben que el demandante puede solicitar pruebas única y exclusivamente con este acto procesal de introducción. ¿Cuál? El que estamos viendo, la demanda. Por eso yo allí la solicito. Los medios de prueba que haya lugar, ya de eso no me voy a referir porque es tema de probatorio, pero saben ustedes que yo solicito una prueba, pero yo tengo que cumplir con los requisitos extrínsecos e intrínsecos para que el juez me la admita, porque si no, me la van a admitir, no me la va a decretar. Entonces, ahí me quedaría yo sin los medios de prueba para esos hechos, que es lo que precisamente quiero, que es probarlo. Ustedes ya saben que lo que tienen que probar es, o son, los hechos. La otra parte que dice que con indicación de los documentos que el demandado tiene en su poder es porque hace alusión al principio de la carga dinámica de la prueba y al principio de la facilidad de la prueba, que también es eminentemente tema probatorio. El Código General del Proceso despliega este principio, maneja el principio de la carga dinámica o de la facilidad, si ustedes quieren que ese nombre puede ser más apropiado y sencillito. Le dice al juez, sin importar de dónde venga, o sea, del sujeto procesal, de donde pudiese provenir la prueba, a usted lo que le interesa es que llegue al proceso, por lo tanto acuda al principio de la facilidad de la prueba. Y si le queda más fácil probar al demandado, porque él tiene en su poder, ejemplo, el documento, pues ahí es a lo que se está refiriendo esto y le está diciendo, entonces el demandante le dice, mire, señor juez, yo no tengo el documento, pero el documento está en poder del demandado, por lo tanto, cuando se notifique, se libre el auto admisorio de la demanda, el auto de mandamiento ejecutivo, por favor requiera al demandado para que lo aporte.
¿Y qué estamos aplicando ahí? El principio de la facilidad de la prueba o de la carga dinámica de la prueba. Entonces aquí todo su conocimiento en probatorio, pues obviamente que queda inmerso en este capítulo o subcapítulo que se llama pruebas. Aquí tenemos que incorporar y hablar del juramento estimatorio también. Artículo 206. Ya saben, de todo esto tienen que ir tomando nota, tienen que ir armando su documento, tienen que atreverse. Ustedes ya, digamos, a las alturas que están, ya pueden atreverse a jugar a la o inventar una demanda, porque digamos que ya van adquiriendo los conocimientos para hacerlo. Y ustedes ya saben a estas alturas del partido que hay actuaciones en Colombia que no exige que sea a través de un abogado. Entonces, si no exige que sea a través de un abogado, ahí ustedes entran a elaborar una demanda, por ejemplo, de mínima cuantía. Y ese sería un excelente ejercicio, ¿no? Porque yo ya tengo todo el conocimiento, barro todo el artículo 82 y me atrevo a acudir al aparato jurisdiccional y ahí voy aprendiendo. Porque si le hice bien y me libran un auto admisorio de la demanda, me libran un auto de mandamiento ejecutivo, bueno, quiere decir que mis conocimientos en derecho los estoy aplicando de una manera exitosa. Tanto así que el juez los consideró que estaban bien presentados en el contexto de la Constitución, de la ley sustancial y del artículo 82 del Código General del Proceso y profiere o se atreve a librar un mandamiento o a librar un auto admisorio en ese sentido. De tal manera que ahí lo encuentra y lo establece. Entonces, el juramento estimatorio, pero cuando sea necesario. Ojo con la premisa. El juramento estimatorio no va en todas las demandas. ¿Va cuándo? Solo en 4 casos. Por eso hago énfasis cuando sea necesario. 1. El reconocimiento de una indemnización. Entonces, si usted va en busca de una indemnización, tiene que hacerlo dentro del contexto, ya lo miramos, del juramento estimatorio, artículo 206. Si usted va por una compensación, cabe la figura de la compensación en materia sustancial, pues puede pedir la compensación, lo tiene que hacer bajo el manto, bajo la égida del 206. Si usted va para el pago de unos frutos que usted cree tener derecho a ellos, también tiene que hacerlo en este contexto. Y si usted va por el pago de unas mejoras, también tiene que hacerlo dentro de este contexto. Entonces son 4 eventos en los cuales usted ya sabe que tiene que ir bajo la figura del 206, o sea, lo que se denomina juramento estimatorio. En esos 4 casos es necesario. Entonces yo la incorporo, porque yo ya sé que me lo exigen, en la demanda. ¿Qué pasa si no lo hago? Pues el juez va a inadmitirme la demanda y me va a decir, vea, ilustre abogado o abogada, aquí usted está solicitando un pago de mejoras, por lo tanto remítase al artículo 206, le corro traslado para que corrija, so pena de que le rechace su demanda, porque usted no lo hizo. El contexto del juramento estimatorio. Entonces el artículo 206, nos ubicamos ahí. El juramento hará prueba de su monto si no se objeta, salvo que sea injusto, ilegal, fraude o colusión, y procederá a una prueba de oficio. Entonces, en principio, ese juramento estimatorio se constituye en prueba del monto. Ojo, por eso lo resalto, si no se objeta. Si se objeta, ahorita miramos, pero si no se objeta, en principio hace prueba de su monto. Pero es el juez, por decirlo de una manera que usted lo entienda, no traga entero. En el sentido que dice, aunque no hubo objeción, yo voy a mirar, digo como juez, que ese juramento sea justo, sea legal y que no se constituya en una defraudación, por ejemplo, de terceros. Porque si yo advierto eso como juez, así no haya objeción, ¿yo qué tengo que hacer? Decretar una prueba de oficio, y ustedes ya saben que es esa vaina, ¿cierto? La prueba de oficio es la que decreta el juez porque necesita tener la íntima convicción, y entonces está en su derecho y es su deber hacerlo. Entonces decreto una prueba de oficio y ahí determino si es justa o injusta, por ejemplo. El otro evento es que si se objeta el juramento estimatorio, entonces ¿quién lo objeta? Pues su contraparte. Si se objeta, tiene también unos parámetros que dice que debe especificarse razonadamente discriminando cada uno de sus conceptos. Mire entonces que le está dando la oportunidad del ejercicio del derecho a la defensa, pero le está diciendo
que debe hacerlo de manera razonada y discriminada. No es simplemente decir, no, eso sí, me están reclamando unas mejoras, pero señor juez, eso a mí me parece muy exagerado o muy alto. Ahí no está diciendo nada. Por eso le dice, ojo, razonadamente y discrimine. Así le toca ayudarse inclusive de un perito. Si usted no tiene los suficientes conocimientos, pues ¿qué tendrá que hacer? Acudir a una prueba pericial. Ya en el campo procesal, formulada esa objeción, le corren un traslado de 5 días a la contraparte para que aporte pruebas o, si es del caso, pida pruebas alusivas a lo que estamos hablando. Ya saben, la indemnización, la compensación, los frutos o las mejoras. Y después viene un régimen sancionatorio, que para mí está bien concebido y establece una seriedad jurídica y le dice, si excede el 50% de lo probado o condena a pagar a la otra el 10% de la diferencia, a la otra parte. Aquí un simple ejemplo. Estimó, porque una cosa es lo estimado y otro lo probado, no estimó en 160.000 pesos, pero se probó en realidad que eran solo 100.000. Entonces vamos, ¿cierto? Por lo probado. Aplico la regla. Excedió el 50% de lo probado y lo estimado, ¿sí? Entonces condena a pagar al otro el 10% de la diferencia, que para este caso o en este caso sería 6.000 pesos. Es una simple regla matemática que aplica. Es si excede el 50% de lo probado. Entonces aquí hay que tener claridad también en dos aspectos. El juez siempre se va por lo probado y se tiene que ir por lo probado. Si no se excedió porque estuvo en el 48% o en el 49%, pues no hay lugar a la condena. Pero el juez no se va a ir por lo estimado, sino, le repito, por lo probado. Lo que pasa es que no hay lugar a condena. Pero digamos que tengan absoluta claridad que el juez siempre tiene que ir por lo probado. Lo otro, como es una estimación, pues puede, y por eso se fijaron estos parámetros de sanción. Parámetros que ya fueron a estudio de la Corte Constitucional y la Corte Constitucional los declaró exequible. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Eso es una primera sanción en cuanto a lo probado y lo estimado. Y dice, también hay lugar a condena, o sea, otra distinta, si se desestiman pretensiones porque no se puede probar los perjuicios. Y aquí le está dando un rigor y una seriedad jurídica. No es simplemente usted temerariamente demandar, sino le está diciendo, bueno, cuidado. Porque si le desestiman las pretensiones, ¿qué estamos diciendo? Que el demandado en este caso ganó, tanto que logró desestimar las pretensiones que presentó el demandante. Y si eso es así, con la razón de que no se pudo probar los perjuicios, entonces lo condenarán al 5% del valor de todo lo pretendido. Y aquí, que esto es nuevo con el Código General del Proceso, ¿qué pasó? Que ya no existen o no caben o no son de recibo las demandas temerarias. Antes no pasaba nada y entonces la gente se atrevía y pedía lo que quisiera. Ahora no. Ahora hay que tener cuidado, porque si la sentencia es contraria a usted como demandante, ojo, porque miren que no es para nada insignificante la cifra que le van a cobrar, el 5% del valor de todas las pretensiones sumadas, y pueden ser montos bien representativos. Pues claro, uno ya como abogado conoce y dice, bueno, ojo, porque este juramento estimatorio, en tratándose de perjuicios, yo tengo que establecer cómo lo voy a probar, que si existe un daño como consecuencia hay lugar a unos perjuicios, porque si no, voy a someter a mi cliente o a mi usuario a que lo condenen en un 5% del valor de todas las pretensiones que estoy pidiendo. Por ley 1743 de 2014, entonces ahora esa sanción que decíamos que se originan aquí van para la rama judicial y se llaman, o entre un rubro de alternativas de financiamiento, ¿no? Las sanciones del juramento estimatorio van hoy al Consejo Superior de la Judicatura, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por virtud de esta ley, porque en principio y originalmente el código decía que iban a la contraparte. Eso ya por esta ley pues no es así. Por esta ley, ¿a dónde va? Al Consejo Superior de la Judicatura. ¿Y a qué? Al financiamiento de la rama judicial. Esa es la razón de ese 10, ese es el objetivo, ¿no? Que se cumpla o no se cumpla, pues ese es otro decir, pasa como en materia de impuestos, pero está quedado con ese fin. Y lo otro es esas 4 sentencias que ustedes tienen ahí,
con las cuales pueden corroborar que la Corte Constitucional, mediante cada una de ellas, declaró la exequibilidad del artículo 206, sobre todo en el régimen de sanciones. Se atacó diciendo que estas sanciones eran exageradas, que en fin, que no, que violaban el principio de igualdad y de equidad, y ahí tienen ustedes toda esa gama de jurisprudencias de la Corte Constitucional donde declaran la exequibilidad del artículo 206. Entonces, en lo que nosotros estamos hablando, seguimos y decimos, eso está dentro, ¿cierto?, de el régimen de la demanda, acto procesal de introducción, y entonces bajo el capítulo de juramento estimatorio cuando sea necesario. Si no hay necesario, pues yo no incluyo ese capítulo o ese subcapítulo. Para terminar este 206, el juez no puede reconocer suma superior a la estimada, claro, salvo que se causen con posterior a la demanda, porque ahí no se habían podido calcular, o que exista la objeción y prospere, porque ahí procederá. Y no procede la estimación, o sea, no hay lugar al artículo 206 en estos 3 eventos. O sea, ya saben que hay 4 eventos en los cuales va. Y es importante que lo sepan, que sin importar el sujeto procesal, sino que la reclamación sea una de esas 4, tiene que hacerlo bajo el contexto del 206. Hay 3 eventos en los cuales no va, no hay juramento, no se exige la presentación bajo el juramento estimatorio, que es cuando se trate de cuantificar daños extrapatrimoniales, o sea, no son cuantificables, los más comunes en Colombia, los daños morales. Pero aquí no se deben confundir ni dejar confundir que para presentar la demanda, para efectos de fijar competencia, yo sí debo hacer una estimación o una aproximación, más que estimación, una aproximación de la cuantía, porque ya saben que si pertenece al rango de mayor cuantía irá un juez civil del circuito, pero si pertenece al rango de la menor o de la mínima irá un juez civil municipal. Entonces, para efectos de determinar competencia, sí, daños morales, por eso les digo extrapatrimoniales, porque eso no se pueden cuantificar hasta ahí. De tal manera que ahí tienen que tener cuidado y no dejarse confundir. Para efectos de la cuantía, aproximo. Y le digo, señor juez, usted será competente por razón de la cuantía que aquí se exige que la estimo en tanto o la aproximo a tanto. Pero como son daños morales o extrapatrimoniales, pues usted los solicitará bajo el manto de las pretensiones y serán objeto del proceso. Al final del proceso veremos si tiene derecho a lo que usted solicitó o no como daños morales, pero no tiene que hacerlo bajo el esquema de juramento estimatorio. Otro evento que no va al juramento estimatorio es cuando quien reclame sea un incapaz. ¿Por qué? Porque por precepto constitucional ustedes saben que el incapaz carece de voluntad para disponer, negociar y sufrir detrimento patrimonial, entonces ahí lo saca del camino, vía constitucional, y dice, no, quien reclame, quien sea el reclamante, sea un incapaz, ahí no habrá necesidad de hacerlo bajo el manto del juramento estimatorio. No que no lo pueda reclamar, claro que puede reclamar, pero no tendrá que hacerlo bajo esa modalidad del 206. Y en un proceso en particular, no procede en el proceso de rendición provocada de cuentas. Entonces, en derecho procesal civil especial, hay 2 procesos que son la rendición provocada de cuentas y la rendición espontánea de cuentas. Está establecido porque es la razón del proceso que en el proceso de rendición provocada u obligada de cuentas, pues ahí no hay lugar de acudir a esa figura del 206 del juramento estimatorio. Sobre el arancel judicial, entonces en el capítulo de despensas, costas y multas, artículo 362 se encuentra lo del arancel judicial, que estipula que cada 2 años el Consejo Superior de la Judicatura regulará el arancel judicial relacionado con, miren que son temas secretariales, copias de gloses, certificaciones, autenticaciones, bueno, notificaciones y todo lo que tenga un valor, y lo establece el Consejo Superior de la Judicatura. Después viene un inciso ahí que se tendrá como causal de mala conducta, obvio sí, por esos servicios no remunerables en cuantía mayor los autorizan el arancel o el empleado cobra o recibe por eso. Claro, eso es corrupción y obviamente que es una mala conducta. Entonces ese primer evento en el 362 me habla de un tema eminentemente secretarial. Dice el tercer inciso aquí,
lo anterior sin perjuicio del arancel judicial como contribución para fiscal establecido en la ley. Esa que hay de ejemplo allí, que es la 1653, que se intentó en el 2013, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional y entonces sigue rigiendo la 1394 de 2010. Pero de manera equivocada, entonces cuando salió esta declaratoria de inexequibilidad, en el rigor periodístico se dijo, el arancel judicial en Colombia se cayó. No es cierto. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado nosotros los abogados y con el léxico jurídico. Lo que se cayó fue la ley especial que se trataba de promover como arancel judicial, como contribución para fiscal. Eso fue lo que se declaró inexequible, pero todo el tema secretarial sigue existiendo. ¿Y cómo se denomina? Arancel judicial. Entonces, en cuanto a las medidas cautelares, bueno, se las nombro porque como estamos en el diseño de una demanda, pues usted tendrá que saber si solicita o no medidas cautelares. Para todos los procesos, excepto los ejecutivos, usted tendrá que incorporar esa solicitud, si a bien lo tiene, sobre todo en los procesos declarativos, dentro o como un subcapítulo de la demanda. Lo titula así, o como quiera, medidas cautelares, y viene la solicitud, y hace la descripción por sus características completas. En los procesos ejecutivos exige, porque se maneja en cuadernos separados, exige un escrito aparte. Entonces, ¿yo puedo solicitar medidas cautelares en un proceso ejecutivo? Sí, pero ¿cómo lo tengo que hacer? A través de un escrito aparte, separado, mientras que en los declarativos hacen parte de la demanda. Habla el numeral 7 de la cuantía del proceso, dice cuando su estimación sea necesaria para determinar la competencia o el trámite. Aquí quiero llamar también la atención porque yo considero que aquí hay un error del Código General del Proceso en cuanto que dice que solo a la cuantía. Entonces, ya saben ustedes que la cuantía es apenas un subfactor dentro del objetivo, porque el factor objetivo maneja naturaleza del asunto, primero como lo vimos, y segundo, cuantía. Pero si vamos a lo literal, el código solo exige cuando se hable de cuantía. Yo que les aconsejo, yo nunca titulo en mis demandas cuantía, sino digo competencia. Pero como yo ya sé derecho, entonces yo le digo al juez, mire señor juez, estos factores de competencia fue los que utilicé y por eso yo considero que usted es el competente y ese es el consejo que le doy para que lo hagan así. Sin embargo, pues no será causal de inadmisión porque si no es referido sino por la cuantía, pues hasta ahí, vale, eso cada cual, por eso digo, cada cual le da su impronta a la demanda que haga. Un capítulo sería el último que se denomina el de notificaciones, que hace alusión al lugar, dirección física y electrónica que tengan o estén obligados a llevar, ojo, porque esto también lo tienen que tener muy en cuenta cuando hablemos de el capítulo de notificaciones, ya lo vamos a ver, donde las partes, sus representantes y el apoderado del demandado la reciban, porque hoy se no puede notificar personalmente, no solo a la parte, sino a su representante legal o a su apoderado. Entonces, eso, pues sujetos procesales, ¿cierto? Teoría general del proceso, de tal manera que puede en cabeza de cualquiera de esos tres. Y estamos hablando de todo el esquema de la notificación personal, que como acto procesal de comunicación que es, pues tendremos que allá extendernos. La demanda del mensaje de datos, hoy obligatoria, porque ya saben, ahí vimos en las reglas generales de procedimiento, no se requiere la firma digital, basta el nombre de identificación, ya saben, personas naturales, cédula de ciudadanía, personas jurídicas NIT. Y con la demanda en físico, hoy debe adjuntarse demanda como mensaje de datos para el archivo y el o los traslados de los demandados, porque yo tengo que armar la demanda y yo tengo que saber que mi extremo demandado es simple o es plural. Si es simple, pues será suficiente un solo traslado porque es un solo demandado. Pero si yo tengo 6 demandados en el extremo pasivo, pues yo tengo que adjuntar los documentos alusivos a 6 traslados. Y eso no solo lo tengo que hacer en físico, también lo tengo que hacer mensaje de datos. Envíe mensaje de datos porque hoy se exige. De tal manera que si usted no lo hace, pues será causal de inadmisión. Por eso ustedes ven que las demandas de hoy, ustedes las que van a hacer, consultorio jurídico y de aquí en adelante, pues siempre irán en físico y con el respectivo CD, que es lo que hoy se acostumbra
más como mensaje de datos. No es el único, pero es el que se acostumbra. Ya teniendo ese documento, que es el acto procesal por excelencia de introducción. Entonces, ¿la demanda qué es? La demanda es el acto por excelencia de introducción, porque nos exige la ley que yo puedo acudir al aparato judicial, pero yo tengo que hacerlo a través de una demanda. Entonces, en lo que tiene que ver con lo procesal, con lo práctico, ya hoy no hay que hacer presentación personal de la demanda, antes tocaba, hoy solo queda alusiva al poder, pero a la demanda ya no como tal. Se entrega físicamente y con lo que decíamos, mensaje de datos al secretario del juzgado o a la oficina judicial, cuando sea una oficina de reparto en distritos judiciales grandes como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, en fin, que va a la oficina de reparto. Pero si es un juzgado único en un municipio, pues la presento directamente allá y el secretario dará fe de esa entrega en físico y ya saben, además, vía mensaje de datos. Pendientes de la implementación del plan de justicia digital, claro, porque el Consejo Superior de la Judicatura podrá disponer, si nos vamos a un ambiente de mucho mayor interacción con lo digital y las TICs, pues ahí nos establecerá cómo. La presentación de la demanda en Colombia trae unos efectos, o produce mejor unos efectos, que son tres básicos. ¿Qué contexto le ha dado esto en la doctrina y la jurisprudencia? Es una presentación de la demanda en legal forma. ¿Cómo se establece que una demanda está presentada en legal forma? Cuando un juez profiere o un auto admisorio de la demanda o un auto de mandamiento ejecutivo, porque de resto, pues no será en legal forma. ¿Cuáles son los tres efectos? La interrupción de la prescripción, la inoperancia de la caducidad y la constitución in mora. Siempre y cuando se notifica al demandado entre el año siguiente a la notificación del demandante. Ya lo vimos, ¿cierto? Artículos 90 y siguientes que nos establecen que Colombia, el demanda en Colombia, y lo vemos con base en el 121, el demandante tiene un año para notificar al demandado. Entonces, ojo, esos efectos que son, digamos, un premio, por llamarlo de esa manera y colocarle algún nombre, al demandante que hace bien las cosas. Y entonces, o interrumpe la prescripción, o ya no opera la caducidad, o la otra que sería constituir en mora al deudor si estamos en un proceso ejecutivo. Hay una jurisprudencia ahí que se las nombro, es importante que la tengan en cuenta y la miren los que quieran profundizar en cómo se tabula ese año, porque en esta jurisprudencia precisamente la Corte Constitucional le dio la razón al accionante en vía constitucional, porque el aparato jurisdiccional le había dicho simplemente pasó el año y él logró demostrar que sí, que efectivamente pasó el año, pero no había sido negligencia ni de él ni culpa solo de él. Por lo tanto, en un pronunciamiento a todas luces acertado para mí, la Corte Constitucional le dijo, no, ese año tiene que ser atribuible completamente al demandante, si no, no le pueden aplicar semejante sanción. La figura del amparo de la pobreza cabe, pero como estamos hablando de presentación de la demanda, ahí no me voy a referir tanto a la figura como tal que ustedes ya la vieron, sino en el tema pragmático. Dice, si se pide antes de la demanda, o sea, el amparo de pobreza se puede pedir antes de la demanda o con la demanda. Entonces, si se pide antes de la demanda, producirá efectos, ya saben cuáles tres, pero tiene 20 días después de aceptada la figura de que sí hay lugar a ampararlo por pobre, la solicitud para interponer la demanda. ¿Qué quiere decir? Pues que si usted solicita por fuera de la demanda un amparo de pobreza y se lo conceden y usted se demora más de 20 días para interponer la demanda, pues no se acoge a los efectos. O lo otro es que se haga en el contexto de la demanda y pues se resolverá con ella simultáneamente. Aquí importante también para que lo lleven y lo tengan en cuenta para procesal civil especial, el término de prescripción también se interrumpe por el requerimiento escrito realizado el deudor directamente por el acreedor y solo podrá hacerse por una vez, nuevo en el Código General del Proceso, y nos está hablando de la interrupción extrajudicial de la prescripción, pero como estamos hablando que eso es uno de los efectos, ojo, porque esta es una nueva modalidad que se puede emplear y entonces habrá lugar a interrumpir extrajudicialmente la prescripción. Esos tres efectos que decíamos que son tres premios, pues no hay lugar a ellos cuando el demandante desista de la demanda, eso ya existía, la figura del desistimiento, claro, si desiste usted como accionante, pues obvio que
entonces aparecen los efectos. Cuando prospere una excepción previa que le ponga fin al proceso, entonces miraremos todo el régimen de las excepciones previas, ya la miraremos cuáles, hay unas que le pueden poner fin al proceso. Cuando el proceso termine con sentencia desestimatoria, ¿qué quiere decir esto? Que es totalmente favorable al demandado y en contra del demandante. Ahí, obvio que no hay lugar a los efectos. Cuando se reconozca el pacto arbitral y no se promueva entre los 20 días siguientes el tema de pacto arbitral en el proceso arbitral, está diciendo entonces también que si se comprueba que habían, porque las partes así lo decidieron, acudir al tribunal de arbitramiento, un tribunal de arbitramiento, bueno, hay que promoverla entre los 20 días siguientes o si no, no se acoge a los efectos. Cuando la nulidad recaiga sobre el primer auto, ya sea auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo, siempre que la causa sea atribuible al demandante 100%. Y ahí, obvio, como es un premio al demandante y esto da lugar a una nulidad, pues es de bulto entender que esos efectos no se le concederían al demandante. Cuando el proceso termine por desistimiento tácito, aquí artículo 317 lo veremos en las formas de terminación del proceso excepcionales, entonces ahí también no habrá lugar a esos efectos. O cuando el proceso termine por inasistencia injustificada de las partes y sus apoderados a la audiencia inicial, que ese sí es un tema nuevo, como castigo. Dice, si ninguna de las partes o sus apoderados van a la audiencia inicial, ¿qué sucede con el proceso? Pues el proceso termina. ¿Y qué pasa con los efectos? Pues no hay lugar, por eso estamos hablando en el título que no hay lugar a esos efectos. Quien reciba la demanda se debe cerciorar de la exactitud de los anexos, si no están conformes con el original, los devuelve para corregir. Claro, es un esquema también eminentemente secretarial, que usted en su demanda o en la configuración de su demanda, usted pediría pruebas, como ya sabe que las tiene que pedir. Y otra cosa serán los anexos que usted lleve o haya lugar a que lleve. Por lo tanto, ahí entonces los tiene en cuenta. Sobre la admisión de la demanda, entonces, primer escenario, el juez admite la demanda. ¿Y por qué admite la demanda? Porque encuentra que está dentro del rigor del artículo 82 del Código General del Proceso. Entonces él hace ese estudio previo y el estudio previo lo arroja a que profiera un auto que la admite. Auto que se denomina auto admisorio de la demanda para todos los tipos de procesos, excepto para el ejecutivo, que se llama autodemandamiento ejecutivo. Son los primeros. En esa admisión de la demanda, y hablando del auto admisorio de la demanda, entonces el juez adecua el trámite si es del caso, porque puede que la parte le ha dicho en su demanda que el trámite debe ser A y resulta que el juez considera, como es el que la va a adelantar, que el trámite es B, pues así lo hace saber en ese primer auto. Integrar el litisconsorcio necesario, esto es legitimación también en la causa, ¿cierto? Los litisconsorcios, y miran eso, litisconsorcio necesario, voluntario, facultativo, pero el necesario es que el que se incluye aquí, que es el obligatorio, porque le va a traer consecuencias a todos los litisconsortes, entonces tiene que estar conformado solo sobre el necesario. Y lo veíamos en prueba, que ordena al demandado que aporte los documentos que estén en su poder. El demandante ya lo hizo así en la demanda y se lo solicitó, y le dice, durante el traslado de la demanda, señor demandado, extremo demandado, aporte usted esas pruebas que, dando aplicación al principio de la facilidad de la prueba, están en su poder, y háganlo parte del expediente o háganlo parte del expediente. Con base en el 121 ya habíamos hablado del inciso sexto del artículo 90, que decíamos que el juez tiene 30 días después de presentar la demanda para notificar al demandante del auto admisorio de la demanda al mandamiento ejecutivo, porque si no, le trae consecuencias. Por eso decimos, si no lo hace, ya lo vimos, del artículo 121 se le computa a partir del día siguiente a la presentación de la demanda. Eso ya lo tienen en contexto del 121. Ese es el primer auto que es posible que dicte, ¿no? El segundo sería la inadmisión de la demanda, artículo 90, inciso tercero, por auto también irrecurrible en el cual inadmite, y lo debe hacer en contexto en general. Entonces dirá, inadmito la demanda por lo siguiente, y tiene que narrar todos los eventos. Por eso él tiene que hacer un estudio íntegro del documento que le presentan del acto procesal de introducción denominado demanda, porque si tiene 10 errores, pues 10 errores tiene que aludir aquí en el auto de inadmisión, para que en el tiempo que otorga la ley, que son 5 días, subsáneo lo corrija. ¿Por qué causales? Cuando no reúna los requisitos formales, sí, artículo 82, ¿cierto?, del Código General del Proceso. Entonces él, como sabe, pues los estudia y dice, está bien estructurada o no la demanda, o le faltó
alguno de los numerales que consagra el 82. Cuando no se acompañen los anexos ordenados por la ley. Hay unos anexos que ustedes vieron en la parte sustancial que, por ejemplo, en materia de inmuebles, en Colombia le exige que aporte la escritura pública. Entonces ese se constituye, si el conflicto es sobre bienes inmuebles, en un anexo obligatorio. Por lo tanto, usted no lo hace, ¿qué hace el juez? Le inadmite, le dice, aporte la respectiva escritura pública. Tercero, cuando las pretensiones acumuladas no reúnan los requisitos legales, ya hablamos, entonces la cápita de pretensiones, posibilidad de acumular pretensiones, pero indebida acumulación de pretensiones que genera una inadmisión, y le dice el juez, usted, están mal acumuladas, dígame que en realidad qué es lo que pretende, qué es lo que quiere. Cuando el demandante sea incapaz y no actúe por conducto de su representante, bueno, el juez lo remitirá al defensor de incapaces, esto lo estructura él internamente y establece, pero es causal de inadmisión. Cuando quien formula la demanda carezca del derecho de postulación para dictar el respectivo proceso. Derecho de postulación, ¿a qué se refiere? Que en esos eventos el legislador ha dicho que se requiere la presencia de un abogado. Bueno, y no lo hace, pues le inadmite y le dice, tiene que aparecer aquí con abogado. Sexto, que ya lo vimos también, cuando no contenga el juramento estimatorio siendo necesario, todo lo que vimos respecto al artículo 206. El séptimo, cuando se exija requisito de procedibilidad y no se acredite. Por eso se habla si agotó o no el requisito de procedibilidad. Se agotó la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad. Los 621, en el cual establece que, bueno, hay unos eventos en los cuales se exige, es obligatorio, y el legislador así lo ha definido, que hay que convocar a intentar una conciliación como requisito previo. Y eso se lo tengo que probar al juez, porque si no fue susceptible la conciliación, pues se va a vía judicial. Pero tengo que agotar ese requisito. Si no lo he hecho, pues entonces el juez me va a inadmitir y me va a decir, usted no agotó aquí el requisito de procedibilidad, le inadmito. Y ese requisito de procedibilidad no es exigible en estos 4 eventos. Uno, cuando en la demanda se solicite la práctica de medidas cautelares. Entonces, si hay solicitud de práctica de medidas cautelares, así exige requisito de procedibilidad, pues no puede el juez inadmitir por eso. Cuando el demandante desconozca el paradero del demandado, claro, en ese evento, pues obviamente, ¿cómo va a cumplir con el requisito de procedibilidad? No lo puede convocar a una conciliación si desconoce su paradero. Cuando deba citarse el proceso a indeterminados, procesos como el de pertenencia o de sucesión, que es obligatorio citar a indeterminados, no solo a determinados, que son los que yo tengo definidos, sino allí es obligatorio indeterminados. Y entonces ahí dice, si está de por medio el tema de indeterminados, obvio que no hay que agotar requisito de procedibilidad. Y para procesos solo declarativos no se exigen los de restitución, divisorio ni en el de expropiación. En esos 3, siendo declarativos, restitución de inmueble arrendado, divisorios en general y expropiación, no se exige ese requisito de procedibilidad. Y la última causal, no acreditar el pago del arancel judicial cuando se exija. Entonces el juez profiere un auto inadmisorio señalando con precisión todos los defectos, mirando estos 8 numerales anteriores, para que el demandante los subsane en el término de 5 días o pena de rechazo, que es el rechazo posterior. Entonces cualquiera de estos 8 que se configuren, o varios de estos 8 que hemos hablado, pues el juez, ¿qué tiene que hacer? No puede proferir un auto admisorio de la demanda porque él está viendo que no cumple con los requisitos, entonces profiere un auto inadmisorio con todas las falencias, diciéndole que subsane en el término de 5 días so pena de rechazo. Y para procesos ejecutivos, entonces técnicamente se habla de admisión, inadmisión o rechazo, que son los generales, o la negación del mandamiento ejecutivo, que es exclusiva para procesos ejecutivos. Los 4 eventos que un juez puede hacer respecto al acto procesal de introducción, que es la demanda. De tal manera que, con base en esto, creo que esta sesión de hoy hasta ahí la concluimos y procederemos después entonces con lo que nos resta.